Bienvenidos a Dogs TV. Hoy abordamos un tema que está desatando polémica y reacciones en todo México y más allá. Las rutas migratorias hacia Estados Unidos han sido escenario de medidas cada vez más severas por parte de las autoridades mexicanas y ahora se ha llegado a un nuevo nivel. Migrantes que se arriesgan a viajar trepados en trenes de carga están siendo bajados a la fuerza en operativos que buscan frenar el flujo irregular hacia el norte. Pero estas acciones no están exentas de controversia. Defensores de derechos humanos han alzado la voz contra lo que consideran un trato inhumano y una falta de alternativas para estas personas en busca de un futuro mejor. ¿Es esta una medida necesaria o una injusticia flagrante? Vamos a desglosarlo. El conocido tren de la muerte, también llamado la Bestia, ha sido por años un símbolo de la migración irregular en América Latina. Miles de personas de países como Honduras, Guatemala, El Salvador y más allá han optado por viajar en estos trenes de carga, enfrentando peligros extremos para acercarse a su sueño de llegar a Estados Unidos. Pero para muchos, ese sueño se está convirtiendo en una pesadilla aún antes de cruzar la frontera. En las últimas semanas, las autoridades mexicanas han intensificado los operativos para detener a los migrantes que viajan sobre los vagones de carga. Los operativos han sido contundentes. Con el apoyo de policías federales y fuerzas armadas, los trenes son detenidos y los migrantes obligados a descender, a menudo en lugares remotos y sin acceso inmediato a ayuda o refugio. Estas acciones forman parte de los esfuerzos del gobierno mexicano para cumplir con los acuerdos migratorios establecidos con Estados Unidos, que exigen mayor control sobre el flujo de personas en tránsito por México. Según las autoridades, estas medidas son necesarias para garantizar la seguridad ferroviaria, evitar accidentes fatales y reducir el tránsito irregular hacia la frontera norte. Es cierto que viajar en trenes de carga representa un riesgo extremo. Las cifras de lesiones graves, mutilaciones y muertes de migrantes en la Bestia son alarmantes y los operativos pretenden, al menos en teoría, reducir estas tragedias. ¿Pero a qué costo? Defensores de derechos humanos han señalado que estas acciones no abordan las causas estructurales de la migración ni ofrecen alternativas seguras a los migrantes. Para ellos, detener a las personas en su trayecto y dejarlas varadas en medio de su ruta no es una solución, sino una acción que aumenta su vulnerabilidad. Muchos de estos migrantes ya enfrentan violencia, extorsión y explotación en el camino. Los desalojos forzados solo empeoran su situación, dejándolos en manos de redes criminales o en condiciones de supervivencia aún más precarias. Además, las críticas apuntan a que México está asumiendo un rol de muro fronterizo para Estados Unidos. Con una frontera norte cada vez más blindada y políticas migratorias más restrictivas en territorio estadounidense, México ha sido presionado para contener el flujo migratorio desde Centroamérica y Sudamérica. Esto ha llevado a un endurecimiento de las medidas, pero también a una crisis humanitaria en aumento. Los migrantes no desaparecen, simplemente son desplazados a nuevas rutas, muchas de ellas más peligrosas. Las imágenes de migrantes siendo bajados a la fuerza de los trenes han generado reacciones divididas en la opinión pública. Por un lado, hay quienes consideran que estas medidas son necesarias para mantener el control y garantizar la seguridad de todos, incluidos los propios migrantes. Argumentan que el viaje en tren es una práctica peligrosa que pone en riesgo vidas y que debe ser erradicada. Desde esta perspectiva, los operativos no son una cuestión de crueldad, sino de prevención. Por otro lado, están quienes ven estas acciones como una violación a los derechos humanos y una muestra de la falta de humanidad en las políticas migratorias actuales. Argumentan que el gobierno mexicano está actuando bajo presión de Estados Unidos, sacrificando la dignidad y el bienestar de los migrantes para cumplir con las demandas del vecino del norte. Además, señalan que estas medidas no solucionan el problema de fondo, las condiciones de pobreza, violencia y desesperación que obligan a estas personas a migrar en primer lugar. Otra pregunta clave es qué sucede con los migrantes después de ser desalojados de los trenes. En muchos casos, quedan varados en zonas aisladas, sin acceso a refugios, alimentos o asistencia médica. Las autoridades no ofrecen soluciones claras y las personas quedan expuestas a nuevos riesgos, como el tráfico de personas o la violencia de grupos criminales que operan en las rutas migratorias. Mientras tanto, las compañías ferroviarias también han intensificado medidas de seguridad para proteger sus trenes y evitar que los migrantes suban a ellos.
Esto incluye patrullas privadas, barreras físicas y sistemas de monitoreo. Sin embargo, estas acciones no han logrado disuadir por completo a los migrantes, quienes, en su desesperación, siguen buscando formas de continuar su viaje, incluso si eso significa arriesgar más su vida. La intensificación de los operativos para bajar a migrantes de los trenes en México es un reflejo de la compleja y tensa realidad de las políticas migratorias en la región. Si bien el gobierno argumenta que estas medidas buscan garantizar la seguridad y reducir el tránsito irregular, el costo humano es innegable. Sin alternativas reales para los migrantes, estas acciones solo perpetúan un ciclo de sufrimiento y vulnerabilidad. El desafío no es menor. México se encuentra en una posición complicada, entre las presiones de Estados Unidos y la necesidad de manejar una crisis migratoria que no muestra signos de disminuir. Pero cualquier solución debe poner en el centro la dignidad y los derechos de las personas. Desalojarlos de los trenes no resolverá las causas que los llevaron a tomar ese camino en primer lugar. ¿Qué opinas sobre estas medidas? ¿Son necesarias para mantener el orden o representan un trato inhumano hacia los migrantes? Déjanos tus comentarios, comparte este video y suscríbete a Dogs TV para seguir explorando los temas más controversiales y actuales. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo video.